Muy buenos días, alumnos. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Viviana Espinosa, profesora de lenguaje. Espero que estén en su hogar tomando todos los recuerdos necesarios. Y vamos a revisar la guía de contenido de esta semana que corresponde a la unidad Tradición y Cambio, y específicamente vamos a revisar el concepto de ensayo, ¿ya? Si avanzamos por la presentación, nos damos cuenta que están las instrucciones antes de comenzar. ¿Ya? Este material pedagógico no debe ser devuelto al profesor, a excepción que usted tenga alguna duda o tenga alguna consulta en relación a lo que se está viendo, ¿ya? De lo contrario, no es necesario que me lo devuelva. Debe archivar el material enviado a una carpeta digital o una carpeta física para posteriormente ser revisado. Recuerda subrayar las palabras claves, ¿verdad? O las frases que sean importantes y que me permitan comprender la información, ya sean datos concretos, fecha, autor y conclusión. Usted tiene aquí las herramientas para poder subrayar. Subraya también al menos 3 palabras o conceptos nuevos que aparezcan en este material, ¿verdad? Consulte si tiene dudas, ¿verdad? Y hay una autoevaluación para poder ir revisando cómo va mi aprendizaje. Después tenemos nuestro objetivo de aprendizaje, ¿verdad? Que es identificar el origen del ensayo, comprender las características del ensayo y reflexionar en relación a los textos que están ahí presentes. Y la ruta de aprendizaje, un video para activar los conocimientos, comprender el ensayo y su origen, ¿verdad? Identificar las características generales y lectura de textos ensayísticos. ¿Ya? Entonces, aquí está el video para que ustedes lo abran y lo revisen para poder ir revisando algunas actividades. Y aquí tenemos con el tema, y aquí seguimos con, ya entramos acá al tema del ensayo. Cuando nosotros hablamos de ensayo, generalmente a los alumnos como que lo relacionan con ensayo de PSU, ensayo de lenguaje, de matemáticas, ¿ya? Sin embargo, hay otros que también entienden que cuando uno entra o cuando uno ya ingresa a la educación superior, el ensayo es uno de los elementos más solicitados para poder evaluar ciertos tipos de trabajo, ya sea en la universidad, ¿ya? Y también en educación media suele utilizarse mucho. Por lo tanto, es un concepto y un término que vamos a empezar a escuchar cada vez más seguido porque nos vamos a familiarizar con él, ya no solamente en su forma, su estructura, sino que en la forma que se utilizan las fuentes, ¿verdad? Las normas APA y todo lo que rodea el tema del ensayo. Ahora, ¿qué es el ensayo? Es un género literario que dice ahí que favorece la exposición de impresiones y sentimientos personales sobre temas o aspectos que pueden ser muy variados, pero que se corresponden con la realidad, ¿ya? Es decir, un ensayo es un tipo de texto que se utiliza para poder reflexionar y para poder plantear a lo mejor un punto de vista, una postura, una reflexión sobre diversos temas de hoy en día. Tiene una variedad temática muy variada, es decir, puede ser de varios temas, y a través de este se comunican distintas formas de ver la vida, visiones del mundo, ideas o realidades, ¿ya? Por lo tanto, es muy valioso, ¿verdad?, para dar testimonio de una época, ¿verdad?, y también para poder estar ahí presente en las expresiones personales de una persona. Y aquí sale que el ensayo se considera casi como otro género más. Ya no es en sí un género, pero se le coloca a la par por su importancia, porque sabemos que existe el género dramático, ¿verdad?, el narrativo y el lírico, y se tiende a pensar que es casi como el cuarto género el ensayo, no siendo un género como tal, pero es tal su importancia y tal su uso que se tiende a pensar que es casi como un género. Si nosotros seguimos avanzando, tenemos esto, que es los antecedentes que que es importante tener en relación al ensayo, ¿ya? Por ejemplo, el primer ensayista fue Michel de Montaigne, quien en 1580, hace mucho tiempo atrás, sienta, como ciertas características del género, es decir, podríamos decir que empieza él con este tema del ensayo, tiene ciertas características que lo hacen diferente a otros tipos de textos. Después se verán apoyadas estas características por Francis Bacon, ¿verdad?, con sus ensayos de moral y política. Y a partir del siglo XVII ya se puede hablar del ensayo propiamente como tal, ¿ya? Y que había estado a lo mejor de manera bastante menor o menos destacada en otros textos anteriores, pero a partir de esta época ya podemos hablar del ensayo en sí. Y con el paso del tiempo, el ensayo en Latinoamérica, ¿verdad?, se ve marcado por los temas de identidad, es decir, si nosotros pudiéramos decir que en esta época, qué es lo que se veía en América, tiene que ver con todo lo relacionado con la identidad, pensando que también estuvimos muchos años bajo el dominio de España, de la corona de España, y por lo tanto llega un cierto momento que tanto Latinoamérica como Chile se pregunta quiénes somos, ¿ya?
qué tenemos de nosotros y qué no somos de España. Teníamos toda la estructura social de España, la estructura geográfica de España, las costumbres de España, por lo tanto es válido que a partir de esa época empiece el cuestionamiento por lo que realmente nos hace ser latinoamericano, que es un tema que hasta el día de hoy se está intentando responder. Si seguimos avanzando, tenemos otros conceptos en relación al ensayo, como por ejemplo su etimología, es decir, dónde proviene la palabra, ¿ya? Que viene del latín exagium, perdón, la palabra ensaye, ¿ya? Que es en el fondo, yo diría que la clave para entender qué es un ensayo, que es pensar, es probar, ¿verdad? Examinar, ya que tiene que ver con la idea que un ensayo debe hacerse muchas veces, debe reescribirse muchas veces, debe pensarse y repensarse para que finalmente pueda ser dado a conocer, ¿ya? Y que dé a conocer finalmente lo que yo quiero, sobre lo que yo quiero. Dice que es un escrito breve sobre temas que pueden ser muy diversos y los vamos a revisar más adelante. Y como género literario pertenece a la no ficción, es decir, los temas tienen que ver con la actualidad y con la realidad inmediata que nos rodea, por lo tanto no corresponde a la ficción, ¿ya? Y si seguimos avanzando, nos vamos a encontrar con la estructura típica de un ensayo, es decir, si yo quiero hacer un ensayo, si quiero revisar un ensayo, me voy a encontrar que posee estas tres partes, que ustedes ya conocen en general, que es la introducción al tema, el desarrollo argumentativo y la conclusión, ¿ya? En la introducción se expone el problema sobre el cual se va a argumentar y se contextualiza para poder ubicar el tema o el problema dentro de una situación X. Después viene el desarrollo, que contiene los argumentos, ¿verdad?, que se van a ir desplegando para sacar las conclusiones posteriormente. Y aquí en esta parte de la conclusión, no se ofrecen nuevos argumentos, sino que se vuelven a repetir o se vuelven a replantear lo que ya se había desarrollado en esta parte del texto. Por lo tanto, un ensayo tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y después tenemos las características del ensayo, es decir, cuáles son sus características fundamentales que están aquí dentro de este esquema. El ensayo es un género literario en prosa. De prosa significa que va de línea a línea, ¿verdad? Y está dirigido a un público no especializado, es decir, para un lector cualquiera que desee leerlo. Yo no debo ser experto en el tema para poder entenderlo, porque el lenguaje no necesita ser elevado, ¿ya? Por lo tanto, no va dirigido a un público específico. Cualquier persona podría leer un ensayo. El ensayo tiene un carácter argumentativo, ¿verdad? Y se caracteriza porque es breve, carácter subjetivo, intención dialogal, carencia de estructura prefijada, variedad temática, voluntad de estilo y no es exhaustivo, ¿ya? Y está centrado en las ideas que entrega el ensayista, ¿ya? Que emplea con sus propias palabras y en su propio estilo. Su estilo puede ser más moderado, puede ser irónico, puede ser humorista, o más humorística, puede ser sarcástico, puede ser conciliador, depende, ¿ya? No existe una sola manera. Estas características después se explican en esta tabla, ¿ya? Así bien resumido, brevedad, un ensayo no es un texto demasiado extenso y tampoco es exhaustivo, es decir, no pretende tener la idea final o el tema o la palabra final con respecto a algún tema. ¿Por qué? Porque el día de mañana puede surgir otra persona que haga otro ensayo sobre el mismo tema y quizás también vamos a encontrar válido su fundamento, su punto de vista. Por lo tanto, no pretende ser la última palabra en nada un ensayo. Tiene un carácter sugerente y interpretativo. Ya no importa por la cantidad de datos que el ensayo aporte, sino por la capacidad que tenga para hacer reflexionar o para poder ponerse a los pies de la otra persona de lo que está diciendo y poder tener como esa empatía al momento de leer el texto. Es subjetivo, ¿verdad? Porque se entregan puntos de vista o reflexiones que son personales. Hay opiniones, hay impresiones, puntos de vista. Tiene una intención dialogal, ¿verdad? Es decir, necesita o requiere de un interlocutor, que en este caso es el lector, y para que esté continuamente dialogando. De hecho, la mayoría de los ensayos se dirige a otra persona, ya no explícitamente, pero esa es la finalidad del ensayo.
Después hay una, como dijimos, hay una variedad temática, es decir, existen muchos temas sobre los cuales hablar. No hay un tema que esté restringido. Puede ser fútbol, puede ser el amor, puede ser la sociedad, las costumbres, la televisión, etcétera, ¿verdad? Y hay una voluntad de estilo porque busca conscientemente un efecto estético, es decir, busca producir en el lector cierto tipo de reacciones, ya sea de agrado, de desagrado, de odio, de empatía, ¿ya? Por lo tanto, se busca o se intenta llegar al lector de alguna forma y causar un efecto en él. Y esas entonces son las características que se desprenden de acá, pero están más explicadas en este recuadro para que ustedes revisen. Y tenemos la actividad de aplicación, ¿verdad? Tienen que leer este texto, que es un mini ensayo, mini ensayo, un fragmento de un ensayo. Recuerden subrayar, destacar, revisar las palabras claves que se van repitiendo. Si es necesario, note al margen, hágase preguntas en relación al texto. Y las preguntas están acá. ¿Qué características propias del ensayo puedes reconocer en el texto exterior? Enumera y, y explica al menos 3 de ellas. Recuerden que las características están dadas acá o acá, ¿verdad? Cualquiera de las dos les sirve para explicar cuál es la tesis del texto ley, es decir, de qué me quiere convencer el lector, el emisor del texto, cuál es la idea principal del texto ley, es decir, qué se dice acerca de la idea principal. Y tienen la actividad de metacognición para que vayan revisando cómo van en relación a su aprendizaje. Entonces, estos chicos son las actividades de esta clase para que las hagan. Como les digo, es importante comprender y entender el concepto del ensayo porque es un tipo un género que van a ir conociendo más adelante, o sea, de aquí, si están en la universidad, cuando estén en la universidad o ya en educación media, van a estar muy cercanos al ensayo, por eso es importante comprender y conocer. Entonces, es que estén muy bien, chicos, nos vemos en la próxima clase y la actividad la revisamos ya sea en una clase online o a través del correo. Muchas gracias y nos vemos.